buenas tardes, muchas bendiciones. Quiero entregarle un pequeño conocimiento relacionado a quiénes son los anticristos. La palabra de Dios dice que los anticristos salieron de nosotros, pero ellos no eran de nosotros. Entonces, la Iglesia Católica hace referencia a que los anticristos son los protestantes, son los evangélicos. De forma clara lo dice, ¿ya? Es porque ellos le han enseñado eso, pero en realidad están equivocados ellos, ¿ya? Así es que voy a aclarar esta situación de la mejor forma posible. La palabra de Dios, cuando habla, ¿verdad?, de que los anticristos eran de nosotros, pero salieron de nosotros. La palabra de Dios habla, Pablo habló en el libro de Hechos, ¿verdad?, e hizo mención sobre los lobos rapaces. Dijo que estas personas saldrían de en medio de nosotros, o sea, serían parte de nosotros, serían parte del pueblo de Dios. Recuerden que nosotros, la iglesia, somos esta Israel espiritual, en la cual dice la palabra que nosotros somos las ramas, ¿verdad? Entonces, el Señor a nosotros nos hace mención a través de los labios de Pablo, de que estos lobos rapaces, ¿verdad?, saldrían de en medio del mismo pueblo cristiano, ¿verdad? Entonces, siendo de esa forma, dice de que ellos arrastrarán, ¿verdad?, a los creyentes detrás de ellos. Ellos arrastrarán con palabras, hablando cosas muy fuertes, los arrastrarán a los discípulos detrás de ellos. Jesucristo, recuerda lo que dijo. Jesucristo advirtió cuando aparezcan estos falsos profetas y estos falsos cristos, que ellos son los anticristos. El Señor dijo, no los sigan, no los sigan. Entonces, bueno, la verdad las cosas que a través de los años las personas han seguido mucho a los anticristos, que vienen siendo los falsos cristos y los falsos profetas. Cuando hablamos de los falsos profetas, hablamos de los falsos maestros o falsos pastores, ¿ya? Entonces, referentemente a eso, la palabra de Dios habla de que no referentemente han salido de la Iglesia Católica para hacerse evangélicos. No, eso no es así. Cuando habla de que salieron de nosotros, está hablando de que salieron en medio del mismo pueblo cristiano. Eso es lo que está hablando. Y salieron del mismo pueblo cristiano, está hablando en rigor, toda persona que deja de guardar los mandamientos de Dios se hace un anticristo. Y es muy peligroso porque la palabra de Dios enseña en el libro de Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Y también enseña el Señor Jesús, enseñó directamente en el final de los tiempos cuando aparecerían todos estos falsos profetas y estos falsos cristos y vendrían trayendo milagros, señales, sanaciones y prodigios, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra en Segunda de Tesalonicenses, Dios dijo, el Espíritu Santo, que es Dios, dijo, ¿verdad?, de que el mismo Dios les dio a ellos un poder engañador. Y eso, poder engañador, proviene de parte de Satanás. Significa, para que usted tenga claridad, cuando la persona deja de guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad?, y se corrompe, el Espíritu Santo abandona a la persona. Y cuando el Espíritu Santo abandona a la persona, dice la palabra de Dios que viene el Espíritu, ¿verdad?, viene el espíritu de la potestad del aire y se mete nuevamente en ellos. El espíritu de la potestad del aire viene y se mete nuevamente en ellos y se hace pasar por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice de que las personas o los engañadores, mejor dicho, los falsos profetas o los falsos pastores, van a ir engañando y siendo engañados. ¿Se comprendió? ¿Es por qué? Porque el Espíritu Santo los ha abandonado a ellos y se ha metido el espíritu de la potestad del aire en ellos. Por eso todos nosotros vemos quiénes son los falsos, ¿verdad? Pero ellos no se dan cuenta de que son falsos, porque viven una vida de engaños.
entonces es porque el mismo Dios lo engañó. Así lo dice el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Del 1 al 12, lo explica. Entonces, dentro de esa circunstancia, no es de alguna forma que los anticristos hayan salido de la Iglesia Católica. No, eso no es así. Recuerda que nosotros somos reflejos del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se separó. Recuerda que fueron 10 tribus y las otras 2 tribus quedaron anexas, pero siguieron siendo parte del pueblo de Israel. Entonces, no se equivoquen en eso. ¿Ya? Eso quería hacerle mención y dar esta enseñanza. Espero que la haya absorbido esta enseñanza. Amén. ¿Dónde aparece la palabra de Dios que el Espíritu Santo sale de la persona? Aparece de forma directa en 2 de Juan, capítulo 1, del versículo 4 al versículo 11. Explica que todo aquel que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Espíritu Santo en él. Pero toda persona que se extravía de la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo ya no está en esa persona. ¿Ya? Así que ahí se lo entrego. En el nombre de Jesús, amén y amén.